12:45, amigos. Continuamos con todos ustedes conversando con Noé Álvarez. Bueno, te dejamos pendiente el hecho de los empresarios, el sector privado, participación. El gobierno, dice el gobierno que los tomó en cuenta, se sentaron en una mesa de paz económica, cambió de nombre, por cierto, varias veces. Originalmente era de la verdad económica, lo que propuso Lorenzo Mendoza, después cambió a paz económica. Bueno, yo no entiendo muy bien, pero lo cierto es que se sentaron y ya no se están sentando. ¿Qué está pasando allí? Bueno, mira, lo que pasa es que esta es una historia repetida. Alguien decía, yo tengo un déjà vu, porque son recuerdos que le vienen a la mente de muchas cosas que han pasado en el pasado. Con el presidente anterior, con el presidente Chávez, nosotros nos sentamos un montón de veces. No te puedo decir que nosotros no conversamos. El año 1999 yo en lo personal, y muchos otros, creo que me reuní como 20 veces con él. El tema fueron los resultados, ¿no? Al final los resultados no eran buenos. Y yo decía, al final de cuentas, la cuenta es lo que cuenta. Decía, era un trabalengua, pero era así. Si los resultados no son buenos, eso no tiene ningún sentido, porque lo demás... El diálogo y el acercamiento y las reuniones es un medio para lograr algo, no es un fin. Y el gobierno siempre lo toma como un fin. Yo pongo a los empresarios aquí, me tomo la foto con ellos y le digo al país que todo va bien, que yo voy a cambiar, hago un propósito de enmienda, lo cual se me olvida a los 3 días. Claro, pero sin embargo logré pasar una brecha. Es que del año 99 a la fecha han pasado 15 años y se sigue cayendo en el mismo jueguito del gobierno. Dice, pero bueno, de nuevo como conejos a caer en la misma trampa. Claro, Nay, pero el tema es... Porque son los mismos personajes, además, porque que cambiaron, no son los mismos personajes que hacen exactamente lo mismo, y se vuelven a retratar y vuelven a decir, no, qué interesante, yo creo que ahora sí el gobierno tiene capacidad de enmienda. Entonces, wow, ¿hasta cuándo van a creerle? Claro, porque es que si no lo hacen, ese es el tema. Si no lo hacen, todo el tema, por ejemplo, de la deuda, que igual no se la han cancelado, pero por lo menos hay una alternativa de que se las cancelen. Mira, y el tema... Yo parecía que hay unos cuantos que sí están logrando su objetivo y hay unos cuantos que se están metidos en la pomada y están permitiendo que todos los demás sigan bueno, porque lo que pasa es que acuérdate que que cada gobierno durante muchísimo tiempo, y este no es la excepción, siempre crea su clase empresarial. Se hablaba de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi, de Luis Herrera y cualquier otro, y por supuesto también. Lo que pasa es que estos son más descarados, porque los otros cobraban el 10% de comisión, estos están cobrando el 30%. Por ahí hablan, ahora inventaron, y yo creo la inflación también les pega. Y yo creo que los amigos cristianos evangélicos van a tener que cambiar el tema del diezmo, porque ya no va a ser sino el treintesmo, algo más o menos así, porque esto cambiaron la cuestión también. Pero bueno, de alguna forma, lo que decía Marisabel, mira, el tema es cuando tú tienes un gobierno tan fuerte como Venezuela tiene felicidad y desgracia. La desgracia es que lamentablemente, o la felicidad podría ser que generamos muchísimos recursos. Somos el país de verdad en generación de recursos más rico de América Latina en generación de recursos. Pero luego viene la otra parte en la distribución y en el manejo de los recursos. Como esos recursos los maneja el gobierno, no vamos a decir el Estado, porque el Estado somos todos, pero sí el gobierno. El 96% de las divisas que entran al país lo genera el petróleo y eso lo maneja el gobierno. Entonces, definitivamente, no necesita el sector privado para nada. Es diferente al caso de Bolivia, de Argentina y de cualquier otro país. Cuando tú veas cómo se generan los recursos, el Producto Interno Bruto, una gran cantidad de cosas que se generan en el país, te das cuenta que quien lo genera es el sector privado. A tal punto que anecdóticamente en una oportunidad me dijo a mí un empresario, el presidente de la empresarial, ahora no, Mustafa, creo que era el nombre de la empresa, de la Central Empresarial Boliviana. Fueron un grupo de empresarios venezolanos cercanos al gobierno, por supuesto, con sectores del gobierno, los oficialistas. Se reunieron con empresarios bolivianos y con el gobierno boliviano. Y cuando empezaron a decir el gobierno venezolano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, los empresarios bolivianos le dijeron, amigo, espérese un momentico. Aquí las decisiones o estas políticas las toma el gobierno, pero quienes las implementamos somos nosotros. Si ustedes están acostumbrados a hacer en Venezuela una cuestión diferente, eso no es aquí. Porque el gobierno vive de nosotros, de los impuestos que nosotros pagamos. Pero como aquí
el gobierno y todos viven de la renta petrolera, de que la extraen ahí, la manejan ellos mismos y todos los recursos los manejan, entonces ¿para qué necesitan al sector privado? Y en muchos casos que el sector privado se ha favorecido de unas condiciones, y muchos han sido muy adictos a defender del gobierno y entonces terminan bajando la cabeza con tal de ganar mayores beneficios. Claro, eso también ha ocurrido mucho. Eso también, y eso es cierto, eso no se puede negar, pero ahora vamos a la realidad, en el sitio. Si a ti te llama el gobierno, y tu principal interlocutor para cualquier político económico es el gobierno, ¿cómo tú le vas a decir que no vas? Tú siempre tienes que ir tratando de ir de buena fe, desde tu punto de vista tú tienes que tratar de apostarle al país. Ahora, si el gobierno no lo hace, pues desafortunadamente no puedes hacer otra cosa, pero tú estás dependiendo en un Estado omnipotente, omnipresente, omnisciente y todos los entes que tú quieras en Venezuela, tú tienes que contar siempre con el gobierno. Y los empresarios, por supuesto que van, no se pueden negar. Claro. Aunque el gobierno, tú ves que un día le ponga una pistola en la cabeza y le diga a Jorge Roy qué es esto, qué es lo otro, contrabandista y no sé qué cosa, si el gobierno lo llama Jorge Roy tiene que ir, porque él representa una organización, claro. Él no va individualmente, él no es el presidente de una empresa, él es el presidente de una organización que afilia a 300.000 empresarios en todo el país, por lo tanto tiene que apostar a eso. Que no ha sido exitoso, es verdad, y no lo va a seguir siendo por la orientación del gobierno. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que el gobierno persigue, o quizás sí lo sé, pero uno muchas veces quiere no saberlo, pero lo que persigue definitivamente es tratar de colocar en la miseria a todo el mundo y que no haya nadie que tenga independencia que le pueda hacer sombra. Ellos les gustaría mucho trabajar con empresas multinacionales que no se meten en política, como han sucedido en los países del mundo donde hay violación de los derechos humanos y donde hay dictaduras y todo, que las empresas transnacionales funcionan allí porque a ellos no les importa la política interna, pero cuando hay alguien que le haga sombra al gobierno, como muchos empresarios venezolanos, como le acaba de pasar ahora, hace bien poco, yo no sé si se enteraron, en la Cámara de Comercio de Maracaibo, en una asamblea que hubo, donde un empresario se levantó y cuestionó a otro empresario porque estaba arrimándose muchísimo al gobierno. Bueno, ese tipo de empresario no le conviene al gobierno, porque tiene una voz crítica. Y porque al gobierno le interesa que nadie tenga independencia. Él no le interesa que tú ganes dinero, él le interesa que tú vengas a pedirle dinero al Estado. Porque en esa petición te va comprando la dignidad, te va comprando todo. Entonces tú tienes que ponerte una gorra, tienes que ponerte una franela y tienes que votar por mí. Y porque además de eso, a todo lo largo del tiempo, si ustedes no se les olvida y a nosotros tampoco, el gobierno nunca ha dicho que el voto es secreto. Nunca. Claro. Recuerden ustedes si alguna oportunidad del gobierno... Y es la forma de mantenernos así. Es la forma de mantenernos. No, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente el tiempo es, bueno, dictador aquí. Sí, señor, un tirano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A llamar, no creo. Mira, gol de México. 1-0 ante Camerún. Qué bueno. Bien, bueno, despedimos. Mira, hablando con otras informaciones rápidamente. Te van a matar. La hospitalización de Enzo Escarano. Lo llevaron a hospitalizar porque al parecer sufrió un ataque. Pero lo cuenta después porque nos quieren matar aquí. Ya venimos. Ya venimos con más de cómo vamos. Gracias, Noel Álvarez. Gracias a ustedes. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.